Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia. Origen e implicaciones filosóficas de las medidas cuánticas sin interacción. La filosofía de la física de M. Renninger. Continuación. Dirigida por Karim Gerard Martín. La segunda parte del trabajo de los experimentos de Renninger. La segunda parte del trabajo, que constituye el capítulo sexto, está dedicada a exponer los resultados de la investigación que hemos efectuado sobre los dos artículos de Renninger, es decir, sobre el análisis de su contenido, que nos ha llevado a ver que contienen auténticas IFMs. Las primeras que hemos encontrado, así como sobre el contexto de otros trabajos en el que surgieron y las repercusiones que tuvieron a partir de las pocas referencias que a ellos hemos encontrado. Finalmente, el sexto y último capítulo apartado contiene un acercamiento a la continuación de los experimentos de Renninger que han tenido en posteriores dispositivos reconocidos como IFMs. El primer apartado está dedicado a la teoría cuántica de la medida, porque es en el contexto de las aportaciones a esta teoría donde encontramos referencias a los artículos de Renninger, puesto que el objetivo de este consiste en describir e interpretar experimentos sobre medidas, aunque sean medidas de interacción. El proceso de medida es muy significativo en la mecánica cuántica, puesto que debido al orden de magnitud de las dimensiones cuánticas no se puede omitir la perturbación que en el objeto provoca la interacción con el instrumento de medida. Esta interacción tiene, según la interpretación de Copenhague, profundas implicaciones filosóficas. Así pues, como hemos visto en los 4 primeros capítulos, especialmente en el dedicado a la concepción filosófica de Bohr y Heisenberg, la interacción entre objeto y dispositivo está en el corazón de la mecánica cuántica. De ahí la trascendencia de las IFM, en las que se produce medida sin interacción. La teoría cuántica de la medida presenta un problema de inconsistencia, el denominado problema de la medida, del colapso o de la reducción, porque los vectores de estado que caracterizan los posibles estados de un sistema y se representan como superposiciones de dichos estados, evolucionan a través del tiempo de forma continua, causal y termodinámicamente reversible, siguiendo la ecuación de Schrödinger. Pero cuando se realiza dicha medida, que constituye un proceso natural más, entonces el sistema cambia instantáneamente de forma discontinua. Este cambio, denominado el colapso o la reducción, porque los posibles resultados de la medida se reducen a uno solo, el que es observado,
sigue las leyes de la probabilidad basándose en la regla de Born. Así, según von Neumann, los sucesos que tienen lugar en la parte observada del mundo, en tanto ésta no se encuentra en interacción con la parte que se observa, se describen por medio del proceso continuo y causal, regido por la ecuación de Schrödinger. Pero cuando existe una interacción, es decir, una medición, esta se ha de describir mediante el proceso discontinuo y probabilístico del colapso. El problema de la medida constituye uno de los retos más acuciantes de la mecánica cuántica. Por otra parte, por consistencia, von Neumann, al estudiar la medida, consideraba que se había de tener en cuenta el hecho de que el instrumento también obedeciera las leyes cuánticas. Por consiguiente, para observar este dispositivo se necesitaría otro segundo dispositivo, y para observar el segundo se necesitaría un tercero, y así sucesivamente. Así pues, esta propuesta llevaría a una regresión infinita, pero en cambio, una medida es una operación finita. Por tanto, el proceso se lleva a la medida ha de constituir un acto discontinuo y no causal, que según von Neumann ocurre en la inconsistencia del observador y en la línea del positivismo. Von Neumann manifestaba que la descripción que la mecánica cuántica ofrecía de la medida no consistía en que una magnitud física tiene un valor determinado, sino que un sujeto del observador ha llevado a cabo un determinado acto de percepción subjetivo. Mas la teoría de la medida de von Neumann, contenida dentro de su presentación axiomática de los fundamentos de la mecánica cuántica, no era fácilmente accesible por el alto nivel de conocimiento matemático que requería, y por esta razón fue presentada de forma más simple por Lyndon y Bauer, quienes destacaron la tesis de que lo que produce el colapso, la reducción del vector de estado, es la conciencia. Repetimos. Más la teoría de la medida de von Neumann, contenida dentro de su representación axiomática de los fundamentos de la mecánica cuántica, no era fácilmente accesible por el alto nivel de conocimiento matemático que requería, y por esta razón fue presentada de forma más simple por Lyndon y Bauer, quienes destacaron la tesis de que lo que produce el colapso, la reducción del vector de estado, es la conciencia. Esta es también la tesis que desarrolló Wigner, según la cual el momento determinado en el que se produce la reducción es el instante en el que el sujeto toma conciencia de su observación. La justifica con el argumento siguiente: si consideramos que el objeto cuántico está en superposición de estados entrelazados con el dispositivo de medida, y consideramos que el sistema objeto-dispositivo también
está en superposición de estado, entonces el cerebro del observador se entrelaza con el sistema objeto-dispositivo, de manera que el sistema total objeto-dispositivo-cerebro también se encuentra en superposición de estados. Sin embargo, no podemos aceptar que la conciencia se encuentre en superposición de estados, puesto que en nuestra vida cotidiana no percibimos tal superposición, sino que tan solo percibimos un estado resultado en cada observación. Para ilustrar su argumento, Wigner propone sustituir el experimento del gato de Schrödinger por otro experimento más inofensivo, el del amigo de Wigner. Es que se encuentra en una habitación donde hay un dispositivo que envía una señal luminosa en caso de que un átomo radioactivo se desintegre. Así, el hecho de que el amigo enviara la señal luminosa mostraría que el átomo se había desintegrado y, según Wigner, ello significaba que el vector de estado se reducía cuando el amigo tomaba conciencia de la luz. Aunque inobjetable desde el punto de vista lógico, la teoría de la medida de von Neumann recibió diversas críticas. Una de ellas fue presentada por Daneri, Loinger y Prosperi, quienes la acusaban de estar basada en una filosofía subjetiva. Estos autores consideraban que se había de seguir un camino opuesto al de von Neumann, que le había llevado al subjetivismo, porque la física había de ser una ciencia objetiva, y por esta razón la mecánica cuántica como teoría física había de limitarse a describir los cambios inducidos por los microobjetos en las macropropiedades de los dispositivos de medida en términos objetivos y universales. Daneri, Loinger y Prosperi propusieron el modelo siguiente: considerando que el aparato de medida es un macrosistema que se encuentra en un estado termodinámicamente metaestable, la interacción del objeto atómico con el dispositivo es un desencadenante que provoca una reacción microscópica en el aparato que hace que éste evolucione hasta un estado de equilibrio estable en el que aparece el resultado de la medida que observamos. Mas este modelo, según el cual la parte microscópica del proceso de medida era el detonante de una amplificación en el aparato macroscópico de medida que llevaba al resultado observado, no se podía aplicar a una especie de medidas, las más sorprendentes de las cuales eran, según Jauch, Wagner y Janás, las medidas de resultado negativo que había presentado Renninger en 1960, puesto que en ellas se efectuaba colapso sin que hubiera ninguna perturbación que provocara un proceso desencadenante microscópico. Por esta razón, este trabajo de Renninger tenía gran significación en la teoría cuántica de la medida. Sin embargo, Jauch, Wegner y Janás no mencionaron el anterior trabajo de Renninger, publicado en 1953, en el que también se realizaba una observación. Esto es un colapso, una reducción sin que hubiera perturbación, es decir, interacción. Solo Jammer menciona
expone y valora el contenido de ambos artículos. El hecho de que Renninger 1905-1987 no fuera conocido en el ámbito de la teoría cuántica no nos llevó a buscar el porqué. Lo encontramos al conocer que, como manifiesta en una carta a Einstein, el dominio de su trabajo profesional estaba muy alejado de la física teórica, puesto que su especialidad era la interferencia de rayos X en el ámbito de la cristalografía, en el que publicó casi 60 artículos. Esta circunstancia creemos que influyó en la prudencia y cautela con la que vemos en los 2 artículos estudiados que expuso su tesis, que se oponía a las de la interpretación dominante en mecánica cuántica, pero por otra parte es indudable que su práctica profesional cotidiana le permitió disponer de la habilidad y la pericia necesaria para imaginar y preparar mentalmente con precisión sus experimentos ópticos. El objetivo de Renninger, que manifestaba en su artículo de 1953, es mostrar a través de un experimento mental que una partícula cuántica lleva asociada a una onda que es una auténtica realidad física, que se desplaza en el espacio y en el tiempo y no es un simple instrumento matemático para calcular la probabilidad de encontrar dicha partícula en un lugar determinado, aunque ya había sido estudiado matemáticamente. Renninger pretende ofrecer de este tema un modelo visual e intuitivo que se derive tan solo de la experiencia. Para ello utiliza una noción de realidad física inspirada en la noción de elemento de la realidad física de EPR. La noción de realidad física ha de entenderse de tal manera que cuando esta realidad física se considera en un espacio particular, en un tiempo particular, ha de ser experimentalmente posible influir en esta realidad de manera que los futuros resultados de experimentos muestren de una forma inambigua que esta realidad ha sido causalmente influida por el acto experimental en este espacio y en este tiempo. El paralelismo de Renninger con EPR es pues patente desde este principio. Ambas nociones referidas a la realidad abstracta fueron creadas para ser usadas empíricamente, es decir, para extraer consecuencias epistemológicas a través de experimentos. La cercanía del autor a la línea de pensamiento de los oponentes a la interpretación de Copenhague es patente también desde el principio. Así, Renninger pretende probar la hipótesis de Broglie. Hay una onda que acompaña a la partícula. Para probarla utiliza la noción de causa que Einstein considera muy fecunda y productiva para la explicación científica, puesto que, aunque la onda no sea directamente observable, los efectos a través de las cuales se manifiesta sí son observables, como hemos visto que mantenía Schrödinger, quien manifestaba que podemos aceptar la existencia de una entidad si observamos sus efectos. También, desde el principio, es patente la oposición de Renninger a la tesis de la interpretación mayoritaria, pues esta manifiesta contra la noción de complementariedad de Bohr,
según la cual se necesitan dos experimentos diferentes, mutuamente excluyentes, para mostrar la naturaleza corpuscular y la naturaleza ondulatoria de la luz de Renninger. En cambio, pretende revelar en una única e indivisible intervención experimental las dos imágenes de la naturaleza de la luz. Se dirige a Jordan, que manifiesta que es imposible que un solo acto experimental muestre los dos aspectos de la luz, y a Heisenberg, que mantiene que la noción de onda y la de partícula son demasiado diferentes para que una cosa pueda ser una forma de movimiento ondulatorio y estar compuesta de partículas al mismo tiempo. Así, para Heisenberg, la onda es una analogía utilizada para describir aquello para lo que nuestro lenguaje no tiene palabras. En cambio, para Renninger es una entidad real existente. Con el objetivo de mostrar que la onda es una realidad, Renninger, en su artículo de 1953, presenta un experimento que constituye una auténtica IFM, porque en un 25% de los casos en que se envía un fotón por el interferómetro puede revelar la existencia de un objeto interpuesto sin que dicho fotón interaccione con él. En el mismo experimento que Elitzur y Bindman publicaron 40 años después, pero el de estos últimos ha sido conocido como IFM y en cambio el de Renninger no. El motivo es que, como hemos visto, Renninger no pretendía realizar una IFM, sino mostrar que la partícula cuántica es acompañada por una onda real. En cambio, en su artículo de 1960, Renninger es plenamente consciente de que presenta una medida sin interacción. El dispositivo consiste en una primera pantalla en forma de casquete esférico que tiene un hueco y que está rodeada por una segunda pantalla que tiene forma de esfera completa. El experimento consiste en enviar un fotón desde un punto interior a la primera esfera. Entonces, el destello en la primera pantalla es equivalente a la reducción de la función de onda, porque en este caso la probabilidad de que el fotón alcance la segunda pantalla se anula. En esta situación, que ocurre habitualmente, pero si no se produce ningún destello en la primera pantalla, también hay reducción de la función de onda, porque en este segundo caso la probabilidad de que el fotón alcance la segunda pantalla es la unidad. Por tanto, en esta situación se produce una medida, un colapso sin interacción con el objeto. Así, el autor manifiesta que su objetivo es mostrar que existen procesos de medida que no afectan al sistema medido. Es decir, que como las medidas habituales permiten realizar aserciones sobre el objeto porque reducen su función de onda, pero al contrario de estas no lo alteran. Por consiguiente, el experimento de Renninger tiene implicaciones muy significativas para la interpretación de la mecánica cuántica, puesto que se dirige al corazón de la interpretación de Copenhague, ya que muestra que esta no está justificada que en esta no está justificada la necesidad de que cada proceso de medida perturbe el objeto.
lo cual constituye un contraejemplo del enunciado de la inevitabilidad de la interacción entre dispositivo y objeto, es decir, de la interpretación del postulado cuántico que hemos encontrado reiteradamente en los textos de Bohr y Heisenberg, más la consecuencia que explícitamente extrae Renninger de su experimento se refiere a otra de las tesis de la interpretación de Copenhague a las relaciones de indeterminación que hemos encontrado a menudo en textos no solo de Bohr y de Heisenberg, sino también de Schrödinger y de Einstein. Pero Renninger no mantiene que su experimento sea un contraejemplo de dichas relaciones que él acepta y utiliza en los dos artículos estudiados, sino de la justificación que de ellas se presenta habitualmente, que es la que hemos visto que ofrece Heisenberg, según el cual las relaciones de indeterminación se basan en la inevitable acción del proceso de medida sobre el sistema medido. Renninger propone sustituir la anterior justificación por una explicación más general que él considera la justificación real, basada en una imagen ontológica realista del mundo. Así, según Renninger, la justificación de las relaciones de indeterminación es la continua influencia que sobre el objeto ejerce toda materia del entorno cercano y lejano, tanto si forma parte del dispositivo de medida, que es la única que tenía en cuenta la justificación que ofrecía la interpretación de Copenhague, como si no forma parte, es decir, en la imagen del mundo que presenta Renninger, la indeterminación afecta a todos los entes, pero no por la interacción con el proceso de medida, sino por la influencia de toda la materia del universo. Renninger también se opone al punto de vista de Brillouin, quien basa sus tesis antirrealistas en la perturbación del objeto por el proceso de observación. La objeción de Renninger constituye el argumento siguiente: como muestra el experimento que representa dicha perturbación del objeto no es necesaria. Por consiguiente, en ella no pueden fundamentarse aquellas tesis. Por esta razón, nos detenemos en el principio de negentropía que formuló Brillouin, sobre el cual levantó su tesis. Este principio enuncia que la cantidad de información que ofrece una observación es igual o inferior al incremento de entropía del dispositivo. A partir de su principio, Brillouin infería que el aumento infinito de precisión en la observación, es decir, a un aumento infinito de información, correspondería a una infinita cantidad de energía degradada, lo cual es imposible. Esta conclusión implicaba profundas consecuencias filosóficas porque, según Brillouin, al observar este objeto lo perturbamos. Ello hace que no podamos conocer las leyes que actúan sobre él, es decir, no podamos aplicar la relación de causalidad, solo podamos establecer correlaciones,
como mantienen los positivistas. Incluso ni podamos contribuir al objeto existencia material objetiva en contra de los dos principios fundamentales sobre los que, según Schrödinger, la inteligibilidad y la objetividad del mundo se apoya la ciencia. A continuación nos detenemos en la perspectiva que del último experimento de Renninger ofreció de Broglie, quien también citó el artículo de 1953, pero sin mencionar que en él Renninger pretendía probar la imagen de la onda guía que él mismo había creado. La opinión de Broglie constituye la referencia más significativa a la aportación de Renninger entre las publicaciones que hemos consultado de los físicos teóricos de la época. De Broglie cita a Renninger dentro de su crítica general a la interpretación dominante, crítica que puede realizar desde el interior de dicha interpretación porque durante un largo periodo de tiempo la había aceptado. Ahora de Broglie acusaba la interpretación de Copenhague de haber renunciado demasiado fácilmente a ofrecer una imagen inteligible de los fenómenos cuánticos, lejos del espíritu de la ciencia caracterizado, como mantenía Schrödinger, por los supuestos de la inteligibilidad y la objetividad del mundo. De Broglie, para defender su posición realista, señalaba que a todos nos es difícil no admitir la existencia de una realidad física, aunque no se la pudiera observar, y destacaba que incluso los mismos físicos que defendían la interpretación estadística que él calificaba de positivista porque estaba basada en el supuesto de que lo que no es observado no existe. Hablaban de la probabilidad de encontrar los electrones como si fueran realidades. Además, de Broglie consideraba que la noción de complementariedad, por su imprecisión, no aportaba nada a la solución de problemas con los que frecuentemente se la relacionaba, como la doble naturaleza de la luz. Así, en un experimento de interferencia se observan los dos aspectos de la luz, puesto que las franjas muestran la interferencia de las ondas y los puntos que constituyen cada franja muestran la existencia de las partículas. Recordemos que este era también el punto de vista que sostenía Renninger en su artículo de 1953. Por otra parte, de Broglie consideraba el experimento de Renninger de 1960 como paralelo al experimento mental de la caja que contiene una partícula en su interior y es dividida en dos partes que son separadas y transportadas a dos lugares muy alejados, como por ejemplo Tokio y París. Según de Broglie, si en Tokio se observa que no está la partícula, lo que constituye una medida de resultado negativo como la del experimento de Renninger de 1960, es porque ya se encontraba en París antes de realizar el experimento en Tokio, no porque, como mantiene la interpretación de Copenhague, según la versión de Broglie, el hecho de observar la partícula en Tokio haga que la partícula se encuentre en París. Es absurdo decir que el hecho de no observar nada provoque la localización de partículas a muchos
kilómetros. También cabe señalar que Heisenberg había leído el trabajo de Reininger antes de su publicación y habiéndole pedido su opinión, Heisenberg le respondió presentándole la objeción de que el experimento de Reininger no es una auténtica medida de interacción, ya que la posibilidad de interferencia ya constituye una interferencia. Así pues, según Heisenberg, si no hubiera la posibilidad de que el fotón chocara con la primera pantalla del dispositivo, por ejemplo, en el caso de que ésta no existiera, no habría reducción de onda. Esta respuesta de Heisenberg constituye en esencia la propuesta que ofrece Epstein, quien manifiesta que ya la había presentado Bohr en su respuesta a EPR para interpretar un experimento que imaginó y que es similar al de Reininger, 1953. No nos detenemos en su trabajo porque utiliza un dispositivo como el de Reininger, 1953, y trata el tema de las medidas sin interacción como el de Reininger, 1960. Así, el montaje de Epstein es también el interferómetro Mach-Zehnder del primero. La única diferencia es que en el de Epstein los espejos tienen la posibilidad de moverse, lo que significa que si retroceden es debido al impacto del fotón. Es decir, los espejos móviles constituyen detectores de paso de los fotones como el objeto absorbente, o sea, la pantalla opaca o la lámina de Reininger, puesto que indican el camino por el que estos se desplazan. Por consiguiente, en el dispositivo de Epstein, el hecho de que el espejo móvil no retroceda significa la reducción de la función de onda del fotón, pero Epstein no interpreta esta observación negativa a la manera de Reininger, es decir, como una medida sin interacción, puesto que para él la posibilidad de retroceso del espejo, es decir, la posibilidad de la medida, es ya una razón suficiente para el cambio de estado del fotón. Seguidamente, hemos realizado un ejercicio de interpretación y hemos pensado, a la luz de nuestro estudio de los textos de Bohr, Einstein, Heisenberg y Schrödinger, cómo contemplarían estos cuatro autores los experimentos de Reininger, puesto que todos ellos hicieron significativas aportaciones para responder a las cuestiones que planteaba la interpretación de la mecánica cuántica, algunas de las cuales son también las mismas que Reininger pretendía contribuir a clarificar, y todos ellos extrajeron consecuencias epistemológicas de los experimentos mentales pertinentes. En último apartado del trabajo está dedicado a posteriores desarrollos de IFMs que continuaron el germen de los experimentos de Reininger. El primero fue el de Elitzur y Weidmann, que sin conocer el trabajo de Reininger diseñaron un dispositivo como el de este para detectar un objeto sin que la luz incidiera sobre él. Además, justificaron el desarrollo del fenómeno
con el formalismo del vector de estado del fotón y pensaron un procedimiento para incrementar el rendimiento hasta un 50%. Posteriormente, Penrose, quien considera las IFM como uno de los auténticos misterios de la mecánica cuántica, ofreció una nueva versión inspirada en el hecho de que Elizur y Bateman, para dar más dramatismo a su experimento, habían imaginado que el objeto interpuesto en el interferómetro era una bomba que podía ser defectuosa, es decir, que podía no explotar en las condiciones en las que había de hacerlo. Entonces, el problema consistía en averiguar si no era defectuosa sin que el impacto del fotón provocara su explosión. Así pues, el objetivo de esta nueva versión del experimento IFM es encontrar entre una cantidad de bombas cuestionables una bomba que esté garantizado que no es defectuosa, teniendo en cuenta que una bomba defectuosa es aquella cuyo detonador está atascado. Según la física clásica, la única manera de saber si el detonador está atascado es intentar moverlo. Si éste consigue moverlo, entonces se tiene la seguridad de que la bomba no es defectuosa, pero entonces explota. Más, según la mecánica cuántica, si se puede saber sin mover el detonador. Más, según la mecánica cuántica, sí se puede saber sin mover el detonador. Para ello se coloca en el interferómetro, en lugar de los dos espejos fijos, el experimento de Renninger, dos espejos móviles, como hemos visto en el experimento de Epstein, y se une la bomba cuestionable a uno de los espejos. Así, cuando penetra el fotón en el interferómetro, si la bomba es defectuosa, como el detonador está atascado, el espejo no se mueve. Nos encontramos en la situación habitual en la que el fotón sale por el detector D1, pero si la bomba no es defectuosa, hay la posibilidad de que el fotón vaya por el otro camino y llegue al detector D2, que es el que habitualmente está oscuro. Entonces se sabe que la bomba no es defectuosa sin que explote. Es una IFM. Recordemos que Epstein interpretaba la ausencia de respuesta en el espejo como una interferencia, de la misma manera que Heisenberg interpretaba el experimento de Renninger 1960. Finalmente, nos acercamos a los desarrollos tecnológicos de Herzog, White, Werfurter, Selinger, quienes con la aplicación del efecto xenón cuántico en las IFMs han conseguido aumentar el rendimiento de estas medidas casi al 100%. Metodología. Nos acercamos a los IFMs a través del artículo de Elizur y Bateman, que diseñaron el experimento tal como hemos visto al principio de esta introducción, y los de White, Werfurter y Selinger 1995 y 1996. Estos trabajos nos motivaron a buscar, por una parte, los orígenes de tales experimentos y por otra parte sus
implicaciones filosóficas. En el segundo artículo se menciona el trabajo de Renninger por presentar una medida de un sistema cuántico sin perturbación. Y en el experimento de Renninger nos llevó al de Renninger 1953, que a pesar de ser casi idéntico al de Elitsur y Bateman, no aparece citado en las referencias de las IFMs actuales. Descubrimos que los dos artículos de Renninger presentaban un carácter filosófico que los situaba en el centro del debate sobre el significado del formalismo de la mecánica cuántica, puesto que el autor mostraba sus nuevos experimentos para que los seguidores de la interpretación de Copenhague consideraran sus tesis sobre la complementariedad onda-partícula y la interacción objeto-instrumento. Por ello, y porque Renninger pretendía mostrar empíricamente el modelo de onda guía, por ello, y porque Renninger pretendía mostrar empíricamente el modelo de onda guía de Broglie y utilizaba la noción de elemento de realidad física de EPR, vimos que Renninger estaba situado en el lado de los oponentes de la interpretación dominante. Respecto a las implicaciones filosóficas de las IFMs, encontramos propuestas en Elitsur y Weidemann, quienes se sugieren para eliminar su carácter paradójico, explicarlas en el marco de la interpretación de los múltiples mundos. Y en Quaid, Weinfertur y Selinger, quienes simplemente manifestaban que las aplicaciones tecnológicas de dichos experimentos serán muy significativas en el futuro, pero más lo serán sus consecuencias filosóficas. Por otra parte, establecimos contacto con De Bere, quien había traducido al inglés los dos artículos de Renninger y nos manifestó su creencia de que los experimentos de Renninger eran originales, de propia creación. De Bere es autor de diversos artículos en los que refiere el experimento de Renninger. Así, en su artículo de 2005 presentaba dicho experimento como objeción a la noción de complementariedad de Bohr y en apoyo del modelo de Broglie. En 2007 lo presentaba como apoyo del programa realista de Einstein frente a Selinger, quien había realizado manifestaciones antirrealistas. Vimos que De Bere estudiaba exhaustivamente el experimento de Renninger y sus implicaciones filosóficas, pero solo como un experimento que probaba la realidad de la onda, no como una IFM. Sin embargo, puesto que el experimento de Renninger presentaba también la observación de un objeto sin que un solo fotón lo tocara, vimos que constituía una IFM, es decir, que era como el de Elitsur y Bateman, que había sido unánimemente reconocido como tal. A continuación penetramos en el debate de principios del siglo XX sobre la filosofía de la mecánica cuántica. En primer lugar abordamos los textos originales de Bohr que en principio nos presentaron dificultades por la oscuridad de su estilo. Los más significativos para entender el papel
que para Bohr representaba la interacción entre dispositivo y objeto, y así descubrir el alcance filosófico de las IFMs, fueron sus ensayos recogidos en la teoría atómica y la descripción de la naturaleza. De los estudios sobre Bohr, el más útil de la obra de Murdoch, Niels Bohr's Philosophy of Physics. Además, en el Instituto Bohr de Copenhague nos proporcionaron todas las fuentes y la información sobre Bohr que requerimos, y en la Royal Library de Copenhague encontramos la obra The Problems of Philosophy de Hofstadter, el mentor de Bohr, en la que el autor exponía su teoría epistemológica que fue recogida por su discípulo. Así, leer a Hofstadter era como leer a Bohr, pero con mayor claridad. A Hofstadter hacía inteligible la filosofía de Bohr. Para comprender los textos de Heisenberg utilizamos el estudio de Cassidy, The Life and Science of the Werner Heisenberg, tanto en el aspecto científico como filosófico. Entre sus obras filosóficas destacamos La parte y el todo, conversando en el entorno a la física atómica, donde describe el diálogo que mantuvo con Einstein y que marcó sus posteriores desarrollos científicos y filosóficos, y Física y Filosofía, donde se encuentra el núcleo de ideas que Heisenberg transmitió a la interpretación de Copenhague. El artículo de Stapp resultó también muy clarificador, porque dentro de la diversidad e imprecisión de concepciones que se reúnen bajo la denominación de interpretación de Copenhague, ofrece una base común esencial, que es la aportación de Heisenberg y Bohr. Este artículo constituyó una referencia para nuestra investigación, porque los experimentos de Reininger están dirigidos especialmente a los seguidores de dicha interpretación. También la interpretación estadística de las relaciones de indeterminación de Heisenberg, que Popper ofreció en la lógica de la investigación científica, constituyó un hallazgo útil para imaginar el experimento del interferómetro que utiliza Reininger, puesto que nos presenta una imagen fácilmente visualizable, la de los fotones que la luz contiene, los cuales al llegar a un espejo semitransparente se dividen en un 50% de fotones, lo atraviesan y en un 50% se reflejan. Vamos a repetir este párrafo por considerarlo de gran interés para entender el resto de la escritura. El artículo de Stapp resultó también muy clarificador, porque dentro de la diversidad de imprecisión de concepciones que se reúnen bajo la denominación de interpretación de Copenhague, ofrece una base común esencial, que es la aportación de Heisenberg y Bohr. Este artículo constituyó una referencia para nuestra investigación, porque los experimentos de Reininger están dirigidos especialmente a los seguidores de dicha interpretación.
También la interpretación estadística de las relaciones de indeterminación de Heisenberg que Popper ofreció a la lógica de la investigación científica constituyó un hallazgo útil para imaginar el experimento del interferómetro que utiliza Renninger, puesto que nos presenta una imagen fácilmente visualizable de que la de los fotones que la luz contiene, los cuales al llegar a un espejo semitransparente se dividen y un 50% de fotones lo atraviesan y un 50% lo reflejan. Y aunque Renninger envía los fotones uno por uno y no utiliza dicha interpretación estadística, la aportación de Popper completa nuestra comprensión del funcionamiento del dispositivo de Renninger. Por otra parte, visitamos diversas bibliotecas de la Universidad de Göttingen y la Bavarian State Library y de la Múnich para buscar nuevos textos escritos por Heisenberg y sobre el pensamiento, pero solo la visita a Göttingen nos resultó fructuosa. Nos hemos acercado al pensamiento filosófico de Einstein a través de los ensayos contenidos en Albert Einstein, Philosopher Scientist, editado por Schirpe, especialmente los de Einstein Autobiographical Notes y Reply to Criticism y obras como On the Method of Theoretical Physics, donde Einstein expone sus ideas epistemológicas. Para estudiar el artículo EPR hemos utilizado The Stake Game Define, porque utiliza un penetrante análisis de los argumentos contenidos en dicho artículo. Por otra parte, para abordar el debate Einstein-Bohr, hemos utilizado también los ensayos de Albert Einstein, Philosopher Scientist, especialmente el de Bohr, Discussion with Einstein on Epistemological Problems in Atomic Physics, y también ensayos sobre el pensamiento científico en la época de Einstein, de Holton. Aquí nos hemos encontrado con el hecho de que Holton interpreta el realismo de Einstein de manera diferente a como lo hace Fine. Según Holton, el realismo de Einstein es metafísico porque considera que éste cree en la realidad externa e independientemente. Y en cambio, según Fine, el realismo de Einstein es solo epistemológico, de teoría, puesto que no se compromete a aceptar la existencia de esta realidad independiente, porque cree que no se puede demostrar y solo pretende que las teorías científicas sean realistas, es decir, estén construidas sobre el supuesto de que presentan la realidad. Para entender el pensamiento de Schrödinger, nos hemos fijado en sus ensayos, entre ellos, ¿qué es la ley de la naturaleza?, sobre el problema de la causalidad y la nueva mecánica ondulatoria que muestra con claridad el modelo ondulatorio de su autor. Y queremos destacar también una colección de ensayos que presenta gran interés, Science and the Human
Temperament, que transmite una visión general de la filosofía de la ciencia del autor, en la que muestran las dudas y los conflictos intelectuales que generaba la mecánica cuántica, sobre los que Schrödinger, con su particular punto de vista, arroja luz. Nos han ayudado a entender los aspectos más sorprendentes del pensamiento de Schrödinger, como los problemas que presentan su modelo ondulatorio, el estudio de Moore, Schrödinger, Life and Thought, el estudio de Scott Erwin Schrödinger, An Introduction to His Writings. Por otra parte, visitamos la Österreichische Nationalbibliothek de Viena para buscar nuevos textos escritos por Schrödinger y sobre su pensamiento, pero no pudimos conseguir más de lo que ya habíamos podido encontrar en nuestro país. Además, el debate de la teoría cuántica de Schleyer nos dio una referencia clara para entender el debate sobre los seguidores de la interpretación de Copenhague y sus oponentes. Así, los físicos que planteaban las siguientes cuestiones: ¿es posible comprender la estructura y la evolución de los objetos atómicos? ¿Es posible describir los procesos atómicos de manera que cualquier efecto observado tuviese una causa? Ante estas preguntas, los simpatizantes de la interpretación dominante tendían a responder negativamente. Podemos considerar que su punto de vista correspondía a una actitud pesimista, y los que se oponían a dicha interpretación tendían a responder positivamente. Podemos decir que su punto de vista correspondía a una actitud más esperanzada y optimista. Estas consideraciones sobre la actitud de los físicos atómicos enlazan con la perspectiva social del capítulo 5 de nuestro trabajo, el trabajo de Forman, cultura en Weimar, el trabajo de Forman, cultura en Weimar, causalidad y teoría cuántica, 1918-1927, nos hizo tomar conciencia de que los físicos que forjaron la interpretación de la mecánica cuántica vivían en un ambiente intelectual que pudo condicionar sus actitudes intelectuales, puesto que era un ambiente pesimista que propiciaba el rechazo de presupuestos de la mecánica clásica, como la relación de causalidad. El núcleo de la segunda parte del trabajo está constituido por los dos artículos de Renninger. En primer lugar, analizamos un contenido, y para comprender las motivaciones intelectuales de su autor nos dirigimos a los trabajos y a los autores que Renninger menciona, tanto para mostrar su acuerdo como su oposición, a través de Albert Einstein Archives de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Antecedemos a la correspondencia entre Renninger y Einstein. La interpretación de estas cartas presenta dificultades, pero vemos claramente que Renninger se dirigió a Einstein buscando un respaldo para sus tesis, después de que Heisenberg mostrara su desacuerdo, y en estas cartas desprendemos
que Einstein aprobaba el experimento de Renninger, puesto que mostraba que la onda es tan real como la partícula y no es solo un recurso formal para calcular probabilidades. Pero también encontramos que Einstein veía en el modelo de Renninger una dificultad, el problema de cómo entender la onda sin energía que éste postulaba. Por otra parte, visitamos la biblioteca de la Universidad de Marburg, donde Renninger fue profesor de cristalografía desde 1948 hasta su jubilación en 1972, para ver si Renninger había publicado más trabajos relacionados con la interpretación de la mecánica cuántica, y no encontramos ningún otro. También visitamos a Deutsches Museum en Múnich, donde contemplamos experimentos de interferometría óptica. Dichos experimentos nos sorprendieron por su nitidez, hecho que nos permite comprender la seguridad de Renninger ante los resultados de sus experimentos. Así pues, comprendemos a este cuando escribía a Einstein en su carta del 30 de mayo de 1953: los hechos son lo primero. En segunda línea se encuentran las dificultades, y éstas no pueden poner en tela de juicio los hechos, y lo que Renninger presentaba con evidencia experimental eran los hechos. Renninger, en su artículo de 1953, manifestaba el objetivo de mostrar empíricamente el modelo de la onda guía de Broglie, y al consultar la obra de este encontramos que en su estudio crítico de las bases de la interpretación actual de la mecánica ondulatoria, al exponer sus objeciones a la interpretación de Copenhague, presenta el experimento de Renninger, pero no el de 1953 que hemos visto, que prueba su modelo de onda guía, sino el de 1960. En cambio, en el de 1953 es calificado por de Broglie de très remarquable, en nota a pie de página, cuando manifiesta que Renninger está realizando en Alemania una campaña contra la interpretación mayoritaria. Renninger, en sus artículos, además de oponerse a la tesis de Bohr y de Heisenberg, como ya hemos visto, se opone a la tesis de Briollini, quien, partiendo de su teoría de la información, llega a la conclusión de que la inevitabilidad de la perturbación que sufre el objeto observado implica renunciar a la causalidad, que recordemos que era la misma conclusión a la que llegaban Bohr y Heisenberg. Los experimentos IFMs de Renninger muestran que hay observaciones en las que el objeto no es perturbado. Por tanto, estos experimentos implican que no es necesario renunciar a la causalidad. La otra línea de investigación que hemos seguido ha sido la trazada por Hammer en su obra The Philosophy of Quantum Mechanics, en la que hace una digresión de 3 páginas en su exposición de la teoría de la medida para explicar los 2 experimentos de Renninger por la general importancia de esta categoría de medidas para dicha teoría. Para acercarnos a la teoría cuántica de la medida, hemos utilizado la monografía de London Bauer, The Theory of Observation in Quantum Mechanics,
que contiene una presentación concisa y simple de los problemas que plantea el acto de la observación. Dicha presentación, basada en la de von Neumann, tenía un carácter subjetivista, puesto que insistía en la tesis de que lo que produce la reducción de la función de onda es la conciencia. Repetimos, dicha presentación, basada en la de von Neumann, tenía un carácter subjetivista, puesto que insistía en la tesis de que lo que produce la reducción de la función de onda es la conciencia. Una de las características que recibió, una de las críticas que recibió fue la de Daneri y Loinger y Prosperi, que pretendieron ofrecer una teoría objetiva de la medida. Para entender la propuesta de estos autores, nos ha sido muy útil la exposición que de ella presenta Rosenfeld, 1965, pero el modelo de Danner, Loinger y Prosperi, según el cual la parte microscópica del proceso de medida es el detonador de una amplificación en el aparato macroscópico de medida, no se podía aplicar, según Hauch, Wegner y Janás, a la medida que Renninger había presentado en 1960, porque en ella no hay interacción. Así encontramos otra huella en la repercusión del experimento de Renninger, 1960. Por otra parte, encontramos también el experimento mental que Por otra parte, encontramos también un experimento mental que muestra similitudes con los experimentos de Renninger y ayuda a entenderlos. Es el que Epstein presenta en su trabajo The Reality Problem in Quantum Mechanics. Lo estudiamos y vemos que utiliza un dispositivo similar al de Renninger y presenta resultado negativo como el de Renninger. Epstein lo diseñó como un experimento con el que responder a la siguiente cuestión filosófica: ¿se puede construir enunciados significativos sobre inobservables? Pregunta que muestra la estrecha relación que hay entre filosofía, física y tecnología, la relación que hemos visto a lo largo de toda nuestra investigación sobre las IFMs. Dos fuentes de artículos históricos han sido muy útiles para nuestra investigación. Por una parte, Schur's Quantum Mechanics de Van der Waerden, recopilación con una clarificadora introducción de artículos científicos que fueron muy significativos en el nacimiento de la mecánica cuántica, y por otra parte Quantum Theory and Measurement, editado por Wheeler Zurich, que contiene los artículos más trascendentes sobre los principios fundamentales y la interpretación de la mecánica cuántica. Finalmente, hemos estudiado los desarrollos posteriores de IFM, en primer lugar en los trabajos de Elizur y Bateman, y del primero de los cuales ya hemos hablado previamente. En el segundo lugar, en la obra de Penrose, Shadows of the Mind, donde se presenta una nueva versión más sofisticada del experimento de la bomba. Y en tercer lugar, en los artículos de Herzog, Quaid, Weiferter y Selinger,
que muestran la magnitud de posibilidades tecnológicas que presentan que presentan en la actualidad las IFMs. Así pues, de esta manera hemos abordado nuestra investigación, cuyos objetivos, recordamos, eran desvelar el origen histórico de las IFMs, el marco conceptual en el que surgieron y las consecuencias filosóficas que implican. Con los resultados de la investigación que vamos a presentar, pretendemos defender la tesis de que las IFMs tienen su origen en dos experimentos de Renninger que surgieron en el marco del debate de la primera mitad del siglo XX y sobre la interpretación de la mecánica cuántica, y que sus implicaciones filosóficas llevan a la revisión de enunciados fundamentales que Bohr y Heisenberg transmitieron a la interpretación dominante. Continuaremos con la definición de la primera parte de esta tesis.